gloria a nuestro Dios por darnos esta nueva oportunidad. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. En esta hora, eterno y poderoso Padre, te damos gracias. Gracias por este nuevo espacio que nos regalas para reunirnos. Bendice a aquellos que se han de conectar. Bendice a aquellos que han de escuchar en esta hora tu palabra. Son bienaventurados los que oyen, los que escuchan, los que guardan estas palabras, porque el tiempo está cerca. Y es a través de tu palabra que estamos mirando cómo podemos finalmente ser reavivados por el poder del Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Solo de esa manera podremos levantarnos de la muerte y pasar de muerte a vida. Háblanos en esta hora, pues en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, mis amados, vamos al libro de San Mateo capítulo 5, versículo 3. Y quiero que vayamos allí y miremos lo que dice el Señor Jesús. Cuando tengamos una vislumbre, cuando tengamos la revelación del amor de Dios a través de su palabra y también veamos la enormidad de nuestro pecado, no queda más que reconocer nuestra pobreza espiritual. Estamos desamparados, estamos muertos y aniquilados por causa del pecado. Pero cuando vamos a Cristo, cuando contemplamos su poder, su gloria, pero también su perdón, oh mis amados, no queda más que reconocer y humillarnos delante de Él. Y vea lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que reconoce que nada es, que necesita de Dios, ¿saben? Muchas personas se irán a perder en el día final porque nunca quisieron reconocer el pecado en sus vidas. Aunque el Espíritu Santo les mostraba, les indicaba su condición, ellos preferían seguir en sus pecados, en sus delitos, en sus deseos, en sus malos hábitos, y nunca quisieron permitir que el Señor reformara sus vidas. Así que el reconocimiento del pecado es fundamental para volver a la vida. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestra condición, entonces el Espíritu Santo nos muestra cuál es la solución para nosotros. Y la única solución es Cristo Jesús, es ir a los pies de Cristo. Pero saben, mis amados, no necesitamos arrepentirnos para ir a los pies de Cristo. El solo hecho de reconocer el pecado, el solo hecho de colocar nuestra mirada en la palabra de Dios, surge en nosotros el deseo de ir a Cristo. Y es Cristo quien coloca el verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Es el contemplar al Salvador en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Solo en Cristo podemos hallar un verdadero arrepentimiento para nuestro pecado. Pero tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Si no reconocemos nuestra necesidad de Él, nunca habrá un verdadero arrepentimiento. Por eso, por muy desesperada, por muy pecador que te sientas, quizás no sientes en tu corazón la necesidad de arrepentirte. Pero si vas a Cristo, si le entregas el control de tu vida a Cristo, si te rindes, Él va a producir en tu corazón un verdadero arrepentimiento del cual no debemos arrepentirnos. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Solo cuando el pecador va a Cristo puede experimentar el verdadero arrepentimiento. Vea lo que dice Hechos capítulo 2,
luego de que el apóstol Pedro predicara tremendo sermón acerca de Cristo, esta gente quedó tan impactada al oír, al contemplar al Salvador muerto y resucitado, que dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos ahora? Después de saber lo que el Salvador ha hecho por nosotros, al venir y oír esas palabras y oír lo que Cristo ha hecho, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues el Señor les dijo, a través del apóstol Pedro, les dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Solo Cristo puede otorgar el perdón a aquel que va con un corazón reconociendo que necesita de Cristo. Y al contemplar lo que Cristo ha hecho y lo que el pecado ha causado, no queda más que surge un verdadero arrepentimiento. Y esto es un don de Dios. Esto proviene de Dios y no del hombre. Por eso necesitamos ir a Él para que haya realmente un verdadero arrepentimiento en base al pecado. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5. El arrepentimiento viene de Dios y no del hombre. Es producido por Dios en el corazón del hombre. Cuando el hombre reconoce su pecaminosidad, pero al contemplar la perfecta santidad y el amor tan grande de Dios por nosotros, no queda más que reconocer que no somos nada. Vea lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. ¿De quién proviene el arrepentimiento? De Dios. ¿De quién proviene el perdón? De Dios. Solo tenemos que ir a Cristo, dejarnos encontrar por Él, oír la voz de Él a través de su palabra. Por eso, si no escuchamos su voz, si no vamos a Él a través de su palabra, no habrá un reconocimiento. Y si no hay un reconocimiento del pecado, nunca va a surgir en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si primero no hay un reconocimiento del pecado. Y no puede haber reconocimiento del pecado si no vamos a Cristo, quien es nuestro modelo perfecto a seguir. Por eso era necesario que Cristo viviera una vida perfecta antes de morir, para que al contemplarlo pudiésemos apreciar el sacrificio derramado en la cruz y pudiésemos aborrecer nuestra vida para llegar a ser semejantes e imitar a nuestro Salvador. Por eso, mis amados, en esta hora quiero llevarlos a este libro, El Camino a Cristo. Y vea lo que dice El Camino a Cristo acerca de este asunto del arrepentimiento, de esta condición para que haya un verdadero reavivamiento en nuestras vidas. Página 14 dice: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá un cambio real. Así que, mis amados, la única manera para repudiar el pecado es contemplar la santidad y la pureza de un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Y por eso, cuando vamos a contemplarlo a Él por medio de la fe a través de su palabra, es que reconocemos cuán enorme es nuestro pecado. Por eso lo dice la mensajera de Dios en el deseado de toda la gente, es que al menos deberíamos pasar una hora contemplando la vida de Jesús y en especial las últimas escenas, para ver cuán terrible es el pecado,
pero también cuán grande es el amor de Dios por ti y por mí. Hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento, pero lo hacen solo por temor a las consecuencias, no por amor a Dios. El verdadero arrepentimiento es aquel que sufre por no ofender, por no desagradar a Dios. Es aquel que surge de un corazón contrito y humillado. Dice la inspiración que nos pasa quizás como le pasó allí a Balaán. Dice, lamenta en el sufrimiento antes que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, atemorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por haber cambiado su propósito, pero no aborreció el mal. Judas Iscariotes, después de haber traicionado a su Señor, exclamó, he pecado entregando sangre inocente. Pero no había un arrepentimiento, sino había un remordimiento. A veces confundimos estas dos cosas y algunos hasta lloran, pero es por remordimiento a las cosas que han pasado, mas no porque ven la enormidad de su pecado en su vida. Estas confesiones son arrancadas a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Pero vea lo que dice el Señor. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica. Y es allí donde empieza el reavivamiento, porque la conciencia se vuelve consciente, perdón la redundancia, pero así es, se vuelve consciente de lo que es el pecado y cuán tremendo es esto ante la vista de Dios. Y cuán terribles son las consecuencias, pero viene como resultado de reconocer el pecado en nuestras vidas. Y entonces esto dice, entonces el pecador discierne algo de la profundidad y de la santidad de la sagrada ley de Dios. Una luz surge en su corazón y la convicción se posesiona de su mente y de su corazón. La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. La virtud que sale de Cristo es la que guía a un verdadero arrepentimiento genuino. Es su amor, es su gracia, pero también lo terrible que hizo el pecado con él, lo que hace que nosotros podamos realmente y finalmente reconocer y arrepentirnos del pecado que mora en nuestras vidas. Por eso, mis amados, en esta hora, Dios quiere seguir hablándonos acerca de este asunto porque es sumamente importante. Vea lo que dice Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, versículo 13, acerca de esto. Mateo capítulo 9, versículo 13. Cuán importante es el arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es importante entonces esta condición para que haya un reavivamiento en tu vida y en mi vida, sí, hermanos. Si no hay este verdadero arrepentimiento movido por una tristeza por el pecado y por nuestra condición,
no va a haber un cambio realmente en nuestra vida. Vea lo que dice Lucas 15:7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Vea lo que dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuán importante, mis amados, es el arrepentimiento para Dios. Es la esencia de empezar una nueva vida. No puede haber una nueva vida si no hay un verdadero arrepentimiento. No puede haber un comenzar si no nos arrepentimos de la vida que llevamos para empezar una nueva. A tal punto que hay más gozo por una persona que se arrepiente que por 99 que andan bien. Oh, mis amados, qué maravilloso es esto para el cielo. Vea lo que dice en el libro de Hechos 11:18. Tremendo. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado a Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué produce el arrepentimiento en aquel que lo experimenta proveniente de Dios al humillarnos y al reconocer? Oh, produce vida, mis amados. Somos reavivados a través de un verdadero arrepentimiento que surge de reconocer el pecado delante de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Vea lo que dice allí en Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Que esa tristeza por el pecado nos lleve a un verdadero arrepentimiento para con Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero, pero la tristeza, escucha muy bien esta otra parte, pero la tristeza, según Dios, es para arrepentimiento verdadero para vida eterna. Pero ahora vea lo que dice el versículo 10, segunda parte, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que, mis amados, la invitación de Dios a través de esta tercera condición es a que se produzca en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento que solo Cristo puede dar al alma que reconoce su pecado delante de Él. ¿Te gustaría experimentar esta tristeza por el pecado para que Dios produzca en tu corazón un verdadero arrepentimiento para vida eterna? Pues luego de que nos arrepentamos, la cuarta condición es confesar nuestro pecado. Si simplemente nos arrepentimos, entre comillas, y no hay una confesión, no es un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento lleva a humillar a la persona y confesar su pecado delante de Dios. Si no confesamos nuestros pecados, si no trasladamos nuestros pecados a Cristo, es porque no hay un verdadero arrepentimiento y no hay un reconocimiento del pecado. Vea lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vea lo que dice allí, mis amados. Tremendo. Proverbios 28, 13.
dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El no confesar y el ocultar nuestros pecados no prosperaremos. Pero si los confesamos, si los sacamos a la luz, si los entregamos al único que nos puede perdonar, Cristo Jesús, como resultado de un verdadero arrepentimiento, entonces alcanzaremos misericordia. Miles se van a perder porque nunca quisieron confesar su pecado. Aunque sabían que andaban mal, nunca quisieron humillarse ante Dios y decir: Señor, perdóname porque soy esto y aquello. Ayúdame, oh Dios. Nunca clamaron por misericordia, por ayuda y por poder para vencer esos pecados que no quisieron confesar. Tremendo, hermanos. Tremenda la condición de muchos. Y saben, mis amados, hay una historia que muestra las dos clases de adoradores que se presentan cada sábado. Cada oportunidad que nos presentamos delante de Dios, hay dos clases de personas, y aquí en esta reunión hay dos clases: aquellos que reconocen su pecado y lo confiesan, y aquellos que, aunque saben que están mal, siguen lo mismo y no quieren entregar y confesar esos pecados delante de Dios. ¿Cuál de esos serás tú? ¿Cuál de esos seré yo? Que Dios nos ayude para que a partir de hoy, si no lo estamos haciendo, podamos ser de aquellos que confiesen su pecado porque han sido movidos a un verdadero arrepentimiento. Vea lo que dice capítulo 18 de Lucas. Tremendo, hermanos. Vea cómo el Señor lo mostró a través de estos dos hombres. Vea lo que dice allí en el versículo 10. Dos hombres subieron. Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y saben, mis amados, hay muchos dentro del pueblo de Dios que están en esta terrible condición del fariseo. Creen que como están bien, y no reconocen su pecado, no confiesan su pecado. Aun cuando están llenos de defectos, se creen más santos que los demás y miran a los demás como terribles pecadores y condenan. Son los primeros que levantan su mano para señalar al caído, porque se sienten mejores. No, mis amados, el verdadero arrepentimiento debe producir humillación, no exaltación. Debe producir temor por el pecado, pero también debe identificarse con aquellos que necesitan del amor y del perdón de Dios, porque esa persona ha sido perdonada y sabe que su vida no es nada sin el poder y sin el amor de Cristo. Y es el que más vive humildemente delante de la presencia de Dios. Y trata así a quienes yerran, a quienes pecan, a quienes necesitan del perdón de Dios, porque sabe que ha sido perdonado también y que sigue siendo objeto del amor de Dios, porque no sabemos en qué momento podamos caer. Y por eso, queridos, ¿cuál clase serás tú? ¿Cuál clase seré yo? Vea lo que dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117, acerca de este asunto. Vea lo que dice acerca de la importancia de la confesión. El fariseo y el publicano representan dos grandes clases
en que se dividen los que vienen a adorar a Dios. Este fariseo era como Caín, se creía justo y solo presentó como Caín a Dios una ofrenda de agradecimiento. No reconocía sus errores. Se sentía bien. No hizo ninguna confesión Caín al presentar la ofrenda por su pecado, cuando estaba lleno de odio, de resentimiento y de envidia hacia su hermano. Terribles pecados. Y así se presentan muchos a adorar a Dios, cargados sus corazones de maldad, de rencilla, de odios. Y así adoran, así agradecen, así oran, así cantan. Tremendo, hermanos. Ese tipo de adoración es rechazada por Dios. A menos que confesemos nuestros pecados, Dios no acepta ningún tipo de ofrenda o de adoración. Aquí lo dice, Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de la misericordia de Dios. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba el Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición que Dios nos pide para que Él acepte nuestras ofrendas. Pero ahora vea lo que dice aquí en la página 120. Nuestra única seguridad consiste en desconfiar constantemente de nosotros y confiar solo en Dios. Solo el confesar nuestros pecados y el entregar nuestra vida al Señor hará que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. No puede haber perdón si no hay un reconocimiento, un arrepentimiento y una confesión verdadera y detallada del pecado en nuestras vidas. Vea lo que dice el camino a Cristo para complementar esta parte de la confesión en la página 21. Vea lo que dice allí, hermanos. Si no hay una confesión de nuestros pecados, sea pública o privada, porque cuando el pecado se hace público, la confesión debe ser pública. Cuando el pecado es privado, la confesión debe ser privada, con Dios o con el hermano a quien hemos ofendido y con quien hemos pecado. La confesión de nuestro pecado, ya sea pública o privada, dice, ya sea pública o privada, debería ser expresada desde el corazón y libremente. La confesión que brota de lo más íntimo del ser encuentra su camino hacia Dios, que es el Dios de la misericordia y la piedad. Pero ahora vea lo que dice acerca de la verdadera confesión. No debemos simplemente decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, pero ¿por cuáles? Eso no es reconocer el pecado. La verdadera confesión siempre es de un carácter específico y reconoce pecado por pecado. Puede ser de tal naturaleza que solo deban presentarse delante de Dios. Pueden ser agravios que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. O puede ser de un carácter público y en ese caso debe confesarse públicamente. Toda confesión debería ser decidida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seamos culpables. Así que, mis amados, debemos reconocer el pecado y llamarlo por su nombre. Eso es la verdadera confesión.
Señor, perdóname porque soy un falso. Perdóname porque he hablado en contra de mi hermano, soy un chismoso o chismosa. Perdóname porque he dicho esta mentira, ayúdame a quitar eso de mi vida. Dame el poder para vencer, pero líbrame y perdóname de ese pecado. Llamar al pecado por su nombre, esta es la verdadera confesión que Dios espera de ti y de mí si realmente hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Por eso te hago una pregunta en esta hora para reflexionar. ¿Reconocemos nuestros pecados, nuestros malos hábitos, nuestros pensamientos y nuestros deseos egoístas? ¿Reconocemos y llamamos por su nombre esto y estamos dispuestos a entregar esas cosas a Dios para que Dios no solamente nos perdone, sino nos dé el poder de vencer? Pues mis amados, si no confesamos el pecado, por su nombre no habrá prosperidad en nuestra vida, ya lo hemos leído. Pero ahora vamos a otros textos más. Vea lo que dice en el libro de Salmos 34, 18. Vea lo que dice allí en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquel que se humilla para confesar su pecado y que quizás, como lo dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Y quizás tenemos que llorar, pedir perdón a quien hemos ofendido, pedir perdón a Dios, confesar mi falta. Hagámoslo, hermanos, porque los que lloran por causa del pecado al confesarlo alcanzarán misericordia y serán consolados. Y quiero cerrar esta meditación, quiero cerrar este tema tercero, yendo al texto clave acerca de la confesión. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Vea lo que dice allí, mis amados. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vamos al trono de la gracia a colocar nuestros pecados en las manos de Cristo para ser limpiados, Él promete perdón para nuestra vida. Oh, mis amados, cuántas cosas hay en nosotros escondidas. ¿Cuántas cosas hay que hemos hecho y no hemos pedido perdón? No hemos confesado esas cosas. Pues permite que el Espíritu Santo hoy hable a tu mente y a tu corazón y te haga entender qué necesitas confesar delante de Dios. Pero antes de que esa confesión se dé, primero reconozcamos cuán terrible es estar en el pecado, para que a través de Cristo Jesús, a través de su muerte expiatoria, podamos comprender que Él murió para que nosotros no sigamos en el pecado, no sigamos esclavos de Satanás, sino que pasemos de muerte a vida. Hermanos, si no confesamos el pecado, permanecemos en muerte, permanecemos en la muerte. Vea este último texto allí mismo en San Juan capítulo 3. Voy a colocarles este ejemplo para que me entiendan. Dice, versículo 14, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Cuando hay perdón, hay amor. Cuando no hay perdón, no nos amamos con nadie. Guardamos odio y rencilla, porque no confesamos a Dios y a nuestros hermanos el pecado. Dice, porque todo aquel que odia a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Por eso, queridos, si no perdonamos, si no confesamos nuestras faltas, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y si no confesamos y pedimos perdón a nuestros hermanos, seguimos en el camino de la muerte. Y así en todas las esferas del pecado. Si no confesamos nuestro pecado, no habrá perdón. Y saben, mis amados, la confesión viene como resultado de un verdadero arrepentimiento. Por eso todo es secuencial. Si se corta la cadena, se acaba todo. No vamos a pasar de muerte a vida. Debemos contemplar a Cristo, primera condición. A través de su palabra vemos el carácter perfecto, su santidad, pero también por otro lado vemos cuán terrible es el pecado que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y al ver esto y al reconocer nuestra condición que somos pecadores, no queda más que desgarrar nuestro corazón, no queda más que reconocer lo que somos, pobres, miserables y ciegos, y caer arrepentidos. Se produce en nosotros tristeza por el pecado, se produce en nosotros odio hacia el pecado, rechazo hacia el pecado, y caemos arrepentidos reconociendo: Señor, soy esto, esto y esto, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Te gustaría en esta hora experimentar eso en tu vida? ¿Te gustaría, reconociendo, arrepentido de corazón, que no andas bien, que tu vida anda mal, que andamos por caminos, pensamientos, hábitos equivocados? Pues si hoy el Espíritu Santo ha impresionado tu corazón y te ha convencido del pecado, es el momento de confesarlo delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Te gustaría en esta hora caer ante los pies de Cristo para confesar tu pecado delante de Dios? Vamos a orar al Dios del cielo y a pedir misericordia y perdón. En esta hora caemos delante de tu presencia, oh Dios, arrepentidos, porque hasta este momento te hemos fallado. Cada quien quiere confesar su pecado delante de ti. Señor, escucha estas oraciones que se elevan ante el trono de tu gracia. Ten misericordia de nosotros y escucha la confesión del pecado de cada una de sus vidas, así como de la mía. Oh Padre eterno, tú has escuchado de una manera especial la confesión desde el corazón del pecado de tus hijos. Unos más, otros menos, pero todos somos pecadores todavía. Clamamos por misericordia, por poder para ser vencedores en Cristo Jesús. Límpianos y lávanos de toda esa maldad y haz en nosotros un corazón nuevo que viva para ti, que podamos resucitar de la muerte del pecado a una vida en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos lleve a vivir esa experiencia para caminar en tu ley
y poder seguir en la vida para no pecar nunca más contra el cielo y contra ti, y poder permanecer en vida hasta que finalmente podamos alcanzar la vida eterna. Guárdanos del mal y de la tentación y ayúdanos a cada día a vivir de esta manera. Si algo anda mal en nuestra vida, que podamos realmente reconocerlo, arrepentirnos y confesarlo delante de ti para que tú nos puedas perdonar. Tómanos en tus brazos de amor y guíanos en este resto de día y en la noche a quienes han de descansar, pues en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, les envío un saludo especial. Dios ha hablado a cada uno de sus corazones. Que la paz de Cristo pueda reinar en sus vidas.